La presentación que hacemos hoy, quiero agradecer la invitación que nos hace del Observatorio de la Universidad Nacional Observatorio de Infancia. Tal vez la segunda, pues sí que se presenta o que se va a ver más, no, la tercera vez. En algún momento fue con la política de Bogotá. Pero es un escenario clave, digamos, en la presentación que vamos a hacer para poder retomar y presentar y hablar un poquito. Tenemos muy poquito tiempo, pero hablar un poquito de las cosas que casi nunca ya se pueden hablar en escenarios públicos, porque generalmente hay un llamado a que hablemos de resultados, de avances, pero hoy mirando lo que fue el curso de las presentaciones del día de ayer, un debate que se hizo ayer muy interesante en la tarde-noche, porque terminamos tarde con la CEPAL, y también lo que han sido las intervenciones de hoy. Yo pienso que vale la pena devolvernos un poquito y retomar algunos debates. Entonces hicimos algunos ajustes a la presentación que nos va a poder permitir cómo retomar los debates centrales que se han traído, digamos, a la mesa y a los diferentes paneles entre ayer y hoy. La política de primera infancia, lo que vamos a presentar, no cambia las condiciones de las que hablamos ayer y hoy. Yo sé que se hicieron debates muy fuertes frente a diferentes temas, al tema de gobernanza, al tema de descentralización, el tema de las arquitecturas institucionales, los temas relacionados con lo sectorial, el tema de la desarticulación entre el trabajo nacional y local. Mi ejercicio, un poco el interés no es tratar de dar respuesta en esa lógica. Este es un ejercicio que el país decidió iniciar hace un poquito más de 4 años. Entonces, miremoslo también bajo esa luz. Es una opción. Ayer me hicieron una pregunta, yo tuve que dar un porcentaje y me atreví, lo voy a compartir hoy. Me dijeron, pero en temas de implementación, ¿en qué porcentaje vamos? Yo me comprometí, sí, de manera un poquito responsable, pero así como a lo dije, por ahí un 25% vamos del proceso de implementación dentro del horizonte que se tiene previsto, pero pienso que soy optimista también, pero soy bastante generosa en el 25%, no estoy cometiendo ninguna injusticia tampoco con el trabajo que se ha avanzado, pero quiero que lo miremos también en esos temas para abrir debates y discusiones sobre posibilidades para el país. Esa es la única invitación que estamos haciendo ahorita, sin decir que evidentemente este sea la entrada o el único punto, solamente un aporte a la discusión y una forma de gestionar. Hoy se reconoce más gestionar política pública, hoy se utilizó para los temas de primera infancia. La primera parte también se la han retomado en varios escenarios, pero quiero hacer referencia rápidamente al tema del contexto colombiano para que miremos la complejidad. Esto se entiende fuertemente cuando empezamos a hablar de descentralización, de desconcentración, de trabajo en territorios, de generación de capacidades, de alcaldes y gobernadores elegidos por voto popular, de todos esos temas, digamos, que tienen que ver con procesos territoriales. Por eso traemos algunas cifras que dan cuenta para tenerlo de punto de referencia y de pronto algunos invitados y compañeros internacionales que vale la pena ubicarlos en el contexto. Si nos preguntan, la política en el mediano y largo plazo tiene la expectativa de llegar y está tratando de pensar la totalidad del territorio nacional con las diferentes condiciones y características. El tema de inequidad marca una particularidad para entender muy bien cómo se arranca esta política y particularmente cómo es que políticamente se piensa en la pertinencia de los temas de primera infancia. La otra condición relacionada con conflicto armado, que hace poco en las discusiones así, hay veces por ratitos, no es mucho el tiempo que tengamos con esas discusiones profundas, mirábamos haciendo ahorita precisamente el lineamiento de los temas de atención a niños en primera infancia víctimas de conflicto armado. Decimos que teníamos que volver a revisar todo el texto que hoy tiene los fundamentos de política, porque hasta la concepción misma de niño, en un contexto de 50 o 60 años de guerra, cambia y tiene tonalidades y particularidades específicas para su comprensión. Una línea de tiempo rápida que también se ha trabajado, entonces la voy a pasar básicamente, pero con estas dos diapositivas lo único que quiero dejar como mensaje es: desde luego siempre nunca partió como política pública, a pesar de su nombre, nunca partió de ser, partió de construir, de trabajar y de reconocer
lo que se venía avanzando y cuáles eran, pero había unas condiciones claras que nosotros teníamos en el 2010, en materia de cobertura, en materia de calidad, en materia de hogares comunitarios, en materia de ausencia de trabajo territorial, en materia de no pertenencia de la oferta, en absoluta invisibilidad de las comunidades étnicas. O sea, habían unas condiciones importantes también que no es desconocer el trabajo que se tenía previamente, pero que en ese momento lograban poner un marco, digamos, un escenario complejo y a tener en cuenta para avanzar en el ejercicio. Entro entonces directamente a 3 puntos centrales sobre los cuales yo les decía que digamos, yo sé que el tiempo ya pasando, pues los pilares sobre los que se construye la política, uno casi siempre piensa o los cuenta rápidamente para comentar cómo fue que se construyó y empiezan a pasar sobre las diapositivas distintas. Hoy la pretensión un poco es hacer un poquito de reflexión sobre estos 3 elementos centrales. Son los 3 pilares sobre los cuales, digamos, se tornaron los debates que se hicieron alrededor de la construcción de la política. El tema de cómo llegamos a la comprensión del desarrollo integral, los temas de arquitectura institucional y los temas territoriales. Y voy a entrar relativamente rápido en cada uno de ellos. Yo puse acá como una serie de atrevimientos y transgresiones de la política de primera infancia en materia poblacional, porque hoy tienen bastantes debates y bastantes cuestionamientos y eso lo enriquece y lo hace, digamos, más promisorio, digamos, para que se vuelva realmente un debate nacional y tenga apropiación de todos. Por eso lo traje nuevamente. Nosotros empezamos de una primera reflexión cuando nos dieron el mandato a un grupo de técnicos de empezar a trabajar esta política y nos dijeron queremos atender con calidad los niños en primera infancia. Y entonces nos sentamos, hicimos una propuesta, la presentamos y no la avalaron, y la propuesta tenía 3 ideas centrales. La primera era que así pareciera complejo, era muy difícil, un país en unas condiciones de inequidad como la que estábamos, un índice de pobreza tan alto como el que teníamos, un problema de cobertura tan grande, y nosotros dijimos, mire, queremos pasar de una política, de políticas que están centradas siempre en el tema de vulneración y de riesgo, de problemáticas y de situaciones específicas que afectan el bienestar y el desarrollo de los niños, una política para el tema nutricional, para las víctimas de conflicto, para el tema de discapacidad. Queremos transitar dentro de la perspectiva del curso de vida, que eso ya le ponía además otra sombrilla un poquito más fuerte, a pasar a una política más de orden poblacional, es decir, todos los niños y las niñas. Entonces, no porque la plata no fue para esto, no porque la meta no está, no porque... Sí, claro, los recursos del gobierno no van a ir para los niños más cercanos o los niños puestos, digamos, al azar. Una cosa es focalizar el recurso y ese recurso va para los niños obviamente que se encuentran en mayor condición de vulneración, pero un marco de política pública que quiere pensar los más de 5 millones de niños que existen en el país, pues tiene que ser pensada para todos y no tenía sino una posibilidad de ser construida por todo el aprendizaje que tenía el país de asumir como marco ético, no solo para la definición, sino para la implementación, y las negrillas están resaltadas muy a propósito de los debates que se han dado estos días. Entonces, tener como marco ético para la acción, obviamente los temas o los postulados, que dan o que se extraen desde el paradigma de protección integral y la perspectiva de derechos. Es decir, si es el total de la población, si es el reconocimiento del niño como sujeto de derechos, si es una conceptualización de un niño como sujeto activo que propone, que hace parte activa de una sociedad y es un niño con unas particularidades en su desarrollo, pues obviamente este es el marco que por ley, que por ratificación de Colombia, pues obviamente ese ha sido siempre el marco y es el fin último de la política, es la protección integral. El tercer elemento que venía ahí dice, al pensar la primera infancia desde una mirada poblacional y del curso de vida, y en el marco de la perspectiva de derechos surgieron preguntas que el país no había resuelto, y en eso pues yo antes era un poquito tímida para decirlo, pero creo que ahorita ya no, esa pregunta no la tenía resuelto el país, porque el país hacía un debate grande, una postura muy fuerte sobre perspectiva de derechos, y cuando llegaba uno a las líneas de trabajo o a las líneas de implementación de política, entonces el tema de recuperación nutricional para el que tiene problemas de nutrición, el tema de la acción concreta para los niños que se están muriendo, el tema de mortalidad materna, el tema que uno volvía y decía, pero
faltan como 3 eslabones para armar el asunto, no está armado completamente. Entonces cogimos ese ejercicio que no se había resuelto y que era necesario debatir, consultar y llevar a acuerdos institucionales para poder arrancar. Entonces hicimos una pregunta como de arranque: ¿cómo se materializan los derechos en la población que va desde antes del nacimiento a los 6 años de edad como grupo poblacional? Y ahí lo que hicimos fue convocar a la institucionalidad. Si la pregunta hubiera sido otra, y esto a propósito de una pregunta que me han hecho reiterativamente estos días, me decía: usted habla mucho de una construcción, una intersectorialidad distinta, y entonces estoy tratando de rescatar esos elementos. Yo sí creo que una particularidad que tiene Cero siempre es que se ha tomado otro camino, optó por otra vía para construir intersectorialidad, que si esa es buena o es mala, esta es una, y es un poquito más robusta, tal vez sí, más fuerte, pero lo que se hace es que es lo que se define inicialmente como cuál va a ser la temática, problemática, el objeto, digamos, de acción propiamente que se va a pensar. Y en este momento, nada más y nada menos, nuestra tarea era pensar el tema de cómo materializar los derechos para que el ejercicio no se nos quedara solo en discurso, sino que empezara en esa misma lógica a bajar al tema de la acción propiamente dicho. Pues dijimos, esto no es un tema de un solo sector, esto tiene que ser un tema que, convocando a la institucionalidad encargada del tema para que construya la respuesta al interrogante, y de ahí surge la Comisión Intersectorial de Primera Infancia. Esto porque se da una tendencia muy fuerte en el país a crear comisiones para todo, y para todo no hay que crear comisiones. Uno primero tiene que definir qué quiere, cuál es el alcance de la política que está buscando, y aquí nada más y nada menos nos casamos con un tema poblacional, pero además que superaba el tema de atención, porque no es una política de atención integral, es una política de desarrollo integral. Entonces va más allá que organizar una serie de servicios, momento en el cual esto no podía ser resuelto por un solo sector. Eso justifica la intersectorialidad que hoy tiene el tema de primera infancia y cómo se ha venido construyendo. Y frente a ese reto, digamos, en la lógica que venimos, de garantizar el ejercicio de los derechos y en el propósito de completar formas en las que estos se hacen visibles en la vida de los niños y las niñas durante su primera infancia, la estrategia llega al concepto de realizaciones, con el cual hace referencia a condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niño y cada niña y que hace posible su desarrollo integral. Y con esto básicamente quiero mostrar rápidamente, esto además porque es un debate muy fuerte, o sea, uno dice, el tema aparentemente es lógico, digamos, en su constructo, y es muy razonal en lo siguiente: todos los niños, todos, sujetos menores de 18 años, tienen los mismos derechos, pero el derecho, por ejemplo, a la educación no se materializa de la misma manera en el niño de 3 meses, de 4 años, de 5 años y de 10 años. Entonces uno no puede decir que la ley es la misma política, porque la ley puede decir, todos tienen derecho a la educación. Lo que le corresponde a un país es pensar los mecanismos dentro del contexto de un derecho del país, cómo piensa ese derecho. Eso fue lo que hizo Primera Infancia, y dijo, ahí, en ese debate, en esa discusión, es que surge el concepto de realizaciones, y decir, ¿cómo materializamos los derechos de los niños para que logremos que se desarrolle integralmente dentro de esta perspectiva? Esa es la pregunta que está orientando el ejercicio. Ese fue el gran debate, no hay controversias, de pronto no lo hemos sabido explicar, hay tensiones, discusiones, debates. Yo sí quisiera invitar a que generáramos grupos y posturas de trabajo frente a porque no hay que descalificar otra entrada. Nosotros como lo hemos trabajado siempre, y que los demás países lo trabajan así, pues interesante, chévere. A mí me dijeron, hablar un poquito de la innovación, pues si esto puede llamar una innovación, esta es una innovación de la política, y fue atreverse a pensar la entrada de los derechos de otra manera, nada más categórico y más desarticulado que las mismas áreas de derecho. Tenemos 4 áreas que sí, que con ellas llevamos trabajando décadas, que es una mirada, pues atrevámonos a pensar una cosa un poquito más revolucionaria para el tema mismo de construir y de pensar la política. Entonces dijimos, mire, las áreas de derecho, pero lo mismo, son 4 áreas que vuelve y me coge el niño y me lo divide por partes. Y la existencia ya de la protección acá y el desarrollo acá. Esa fue la discusión, la traigo y la pongo porque es un debate en este momento muy fuerte y que nosotros estamos teniendo que justificar fuerte en el Congreso, porque además
al Congreso le llegan muchos comentarios, digamos, en torno a las inconsistencias que tiene la política de primera infancia, porque no está fuera de la perspectiva de ellos. Y entonces ahí te digo, dejo acá, pero invito, consideramos entonces las realizaciones como la mirada comprensiva y particular de la manera como se manifiestan los derechos de los niños y niñas ejercidos en este momento del ciclo vital y se plantean en singular y en tiempo presente las siguientes realizaciones. Este es el segundo elemento sobre el cual nosotros justificamos la intersectorialidad y por lo cual tendríamos todos los elementos para argumentar que construimos una intersectorialidad distinta. La primera fue la institucionalidad convocada para analizar una misma pregunta del país, no por sectores. Y la segunda es que después de esta discusión no la propuso nadie más, sino las mismas entidades que hacen parte de la comisión. Cuando la miraba una persona de cultura, decía que es un problema cultural. Cuando la miraba una persona del área de las modalidades o de los procesos que tenemos a nivel educativo, decían, esto es un problema educativo. Y pues los de salud nos aclaran, nos decían, en esto llevamos muchos años trabajando, esto es lo que llama salud, atención integral. Eso sí, lo dejamos sin resolver, que mejor que cada sector sintiera que este era el referente sobre el cual necesitaba seguir avanzando. Ese es el segundo elemento por el cual Reserva siempre tiene otro sistema de intersectorialidad distinto. Puso un norte, unificó unos criterios, convocó una institucionalidad específica y hizo una construcción propia de país en torno a lo que se quería con los temas de primera infancia. Es a partir de esa construcción conjunta que se crea entonces la posibilidad de conseguir la intersectorialidad. La intersectorialidad no es necesariamente buena para todo, valga también la aclaración, ojalá se abriera un debate buenísimo sobre eso, porque esas modas en ocasiones generan es más ineficiencia tampoco en los temas del actuar, digamos, propio de la política, concretamente a partir de la posibilidad de poner a la mujer que está en y a la niña en el centro, se hace una construcción de política del país que da un sentido y un horizonte. Y esa es la otra, nosotros decimos a veces, también un poquito ofensivos nosotros mismos con la política, como una frase así como utilizarse permanentemente, pero no, es decir, cuando decimos todo el tiempo nosotros estamos diciendo el niño en el centro, el niño en el centro, en el debate debe estar él en el centro. Miremos, la definición de un indicador, la definición de un componente, la definición de un programa debe tener un sentido con respecto a poner siempre el niño en el lugar y ese niño que miramos entre todos los sectores directamente. A partir de ahí creamos o construimos algo que se define rápidamente, el tema de lo que denominamos la ruta integral de atenciones como un ordenador para decir ahora sí empezar, porque claro, la pregunta después del primer año decían, bueno, pero esto cómo se hace, esto cómo llega, esto cómo se organiza, y tenían toda la razón, y nosotros sabíamos bien cómo era que hacíamos hasta que logramos ya materializar el ejercicio, y el planteamiento es muy sencillo. Si el reto es, si el horizonte de sentido de la política es el desarrollo integral de los niños y de las niñas, uno no puede pensar que con una sola oferta logra el desarrollo integral. Entonces, con excelentes modalidades de desarrollo integral o como era la idea original, con excelentes centros de desarrollo infantil, vamos a lograr el desarrollo integral. Eso es minimizar la condición misma del proceso humano de vida y toda la conceptualización que hagamos. Entonces digo, la política tiene que tener acciones, hay que tener acciones de política en 4 entornos distintos. En el entorno hogar, en los entornos de salud, en el entorno educativo y en los espacios públicos. Cuando trabajamos con las comunidades indígenas, los entornos nos cambian, porque esos no son los internos. Este es un esquema genérico que orienta el proceso a través del cual llegamos a esa construcción. Y ahorita que estamos trabajando con el tema de mujer y de madre gestante, pues le sale otro entorno claramente que está desarrollando salud, que es el entorno laboral. Entonces esto pues para decirles, eso sí es lo que se constituye en un ejercicio dinámico, como dicen algunos, cambiante que se ajusta al proceso. El otro tiene que ver con los temas del curso de vida, son las edades de los niños, y ustedes en las intersecciones encuentran atenciones. La tarea que nosotros teníamos cuando empezamos hace 4 años era el entorno educativo de los 3 meses en adelante, es decir, estaríamos poniendo en la tercera columna las últimas 2 partes, porque lo que nos dijeron es modalidades de educación inicial. Y en el ejercicio uno podría decir un sector cultura que ha venido desarrollando una línea absolutamente fuerte, digamos, en materia de orientación técnica, pero el que ha puesto ese concepto de espacios públicos, los ha puesto en la lógica de humanización, de acceso, o los temas de literatura infantil permean casi todos los espacios donde hay oferta de primera infancia, y ha sido todo el ejercicio
en un entorno que evidentemente no era prioritario ni estaba puesto en la tarea inicial que nos dieron, el tema que hacemos con padres, como lo hace con deportes, el tema que hacemos con museos y demás. En el entorno educativo, dos sectores han tenido un trabajo muy fuerte ahí, el ICBF y el Ministerio de Educación, y el Ministerio, lo que hicimos fue cada uno a lo que le toca, Ministerio, ente rector de política. El instituto evidentemente tiene un ejercicio de una doble función en el ejercicio de rectoría del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de la ejecución propiamente de programas. Entonces, evidentemente, la oferta la estamos manejando a través del instituto, hicimos todo el tránsito, antes estaba en el Ministerio de Educación, durante los 4 años la transitamos, y estuvo el tema relacionado también con un Ministerio de Educación que hoy está pensando el tema de la educación inicial del país, no la educación inicial para los niños del ICBF, la reglamentación de todo el proceso de si es un ciclo o si es, y está el tema de salud con los 1.000 primeros días y los procesos desarrollados en el entorno hogar. Se hizo un acuerdo, creo que ya por poquito tiempo, se hizo un acuerdo sobre el tema de qué entendíamos. Ustedes ven las intersecciones del tema de atención. El otro gran acuerdo fue decirle a todos los sectores, sigan haciendo su oferta, pero revísenla y ajustenla toda, porque vamos a trabajar entre todos y tiene que ver con un debate muy interesante que hemos hecho. Ernesto en eso ha sido el tema de los debates sobre el tema de la integralidad. Dijimos, asumamos una postura. Es que en la política pública toca tomar decisiones, a diferencia de la academia. Entonces aquí toca tomar decisiones, asumamos una postura de qué entendemos o cómo debe ser esa atención. No importa quién la ofrece, la puede ofrecer el sector salud, haya las consultas de crecimiento y desarrollo, la puede ofrecer cultura con sus salas de lectura, el ICBF con las modalidades de educación inicial, o un territorio, Bogotá con toda la oferta que tienen, pues los amigos que nos llevan muchos temas de implementación, Antioquia, pues que hoy hay que reconocer uno de los departamentos con más claridad en materia de política pública que en la infancia. Entonces, evidentemente, pero pongámonos de acuerdo en que entendemos por esa integralidad, y fue cuando descubrimos algo también que el texto lo denominamos esos estructurantes de la atención integral, para poder garantizar que los temas empiezan a transitar y a reconocer lo que algunos llamarían esas áreas de desarrollo o dimensión de desarrollo de los niños, que van mucho más allá del proceso puramente psicológico. Son 5: cuidado y crianza, salud, alimentación y nutrición, educación inicial, ejercicio de la ciudadanía y recreación. Esto lleva, y con un ejemplo pues me brinco 3 explicaciones, pero esto lleva que, por ejemplo, hoy la mayoría de ofertas de modalidad familiar como en 42, 43 municipios de Antioquia la estén administrando los hospitales. Uno diría, el mundo al revés, o sea, no, el mundo no está al revés. O sí, como lo veníamos viendo antes, hoy hay una organización de la oferta alrededor del proceso del niño. Y les estoy hablando de una experiencia. Yo no les estoy diciendo que Colombia esté funcionando de esa manera. Es una experiencia porque el territorio llevamos realmente 2 años y medio, no llevamos más tiempo en territorio. Y después de que uno hace eso, con esta idea, así ya voy cerrando, viene el ejercicio, ahora sí, que es lo otro que siento que toma distancia de lo que ha venido haciendo de ser pacientes. Ustedes hasta ahorita nos oyen hablar de oferta. Casi siempre cuando ustedes o una política pública entra pensando en qué tipo de programas voy a ofrecer, y nos reunimos rápidamente en la oferta. Y pues ustedes ayer y hoy han evaluado muy bien qué pasa con la oferta. La oferta no es de calidad, la oferta no es pertinente, la oferta no llega con las condiciones y criterios de oportunidad que necesitamos, la oferta no es la que requiere. Entonces, si no generábamos esa plataforma, no teníamos contra qué mirar la oferta. Hay 2 ejemplos grandes, yo traje uno, el otro ejemplo muy grande es el de los 1.000 primeros días, que lidera salud, y cómo se ha hecho el ajuste de la oferta en la humanización y todos los temas de generación, digamos, de articulación en lo que tiene que ver con la atención entre gestación y el primer año de vida. Y aquí está el tema de cómo hemos venido transitando por otro ejemplo de ajuste de la oferta. Esto no era posible si no existiera esa postura inicial que entre todos trabajamos. Y entonces empieza un tránsito y un ejercicio de debate de las modalidades de educación inicial. Lo primero fue llamarlas así, modalidades de educación inicial. Llamémoslas, no, pues yo no sé, llamen, pero ya llevamos mucho tiempo debatiendo
y empezamos a entender que esas modalidades que son ofrecidas, por ejemplo, por colegios privados, que es donde va a entrar regular y a reglamentar educación. Hay unas modalidades institucionales donde hoy el ICBF es una de las entidades que más lo desarrolla, pero desarrolla también Bogotá, lo tiene también Medellín. Aparte, son los centros de desarrollo infantil, los hogares infantiles, que dan algunos jardines sociales, están las modalidades familiares, que es una modalidad que hoy el instituto sacó a hacer una evaluación ya en su implementación, llevamos 2 años, casi 3 años en territorio, vamos a evaluar, son modalidades pensadas para población menor de 2 años, principalmente en zona rural, y modalidades que no institucionalizan, sino que son equipos que van a las familias, pero que no hemos evaluado tampoco. Están las modalidades propias, esa es una modalidad nueva, esa no aparece en el plan de desarrollo, pero por esas cosas buenas están pasando en la vida, tanto debate con las comunidades indígenas. De cero a siempre tenía la construcción con 14 comunidades de sus rutas integrales propias, y para este año, después de toda la reglamentación, decidimos, y para finales de este año tenemos que tener 8 modelos trabajados comunidad a comunidad de su modalidad propia. Si hay acuerdo en lo fundamental, en lo que debe ocurrir al niño, pues nos podemos poner de acuerdo en cuál sería el esquema de atención, siempre y cuando pues existan unos criterios de calidad, una canasta pues que manejar, porque no podemos tampoco, y casi siempre resultan siempre inclusive formas de atención casi más económicas que otras modalidades que se tienen. El reto que tenemos es entonces, o con 8 comunidades estamos sentados en este momento. Y están las modalidades comunitarias. Hace 4 años se hablaba, vamos a desaparecer hogares comunitarios por CDIs, de hecho nunca se pensó tampoco de esa manera, pero sí se pensó en un tránsito muy grande. Empezamos con más de 80.000 madres comunitarias, hoy hay un poquito más de 61.000 madres comunitarias. Se reconoció el tema del salario mínimo legal vigente, que si falta formalizar y falta avanzar en el tema, muy seguramente sí, pero ustedes no se imaginan lo que está el giro tan grande. Es el único país que en estos momentos en materia de voluntariados y demás formas de recursos humanos, atendiendo a los más chiquitos en esquemas de cuidado, el único país que ha tratado y que lleva ya una solución grande. Si ellas reciben un salario mínimo legal vigente, se requiere trabajar con esquemas que les den más estabilidad, que ayuden a promocionar, que las vayan promocionando, digamos, en su formación y en el tema laboral, y una forma, pues, ya, pero es un concepto de Estado que tampoco tenía por qué solucionar desde siempre. Entonces era, ¿cómo contratamos? Pues que el tema de tercerizar y demás es un tema propio de la forma y la comprensión de Estado que tenemos en este momento. No podía ser tampoco otra de las tareas tantas que solucionar. Lo único que les puedo, digamos, comentar con esta lógica es, hoy hay más de 60.000 hogares comunitarios, unos de ellos van a transitar hacia esquemas de atención integral, siguen siendo hogares comunitarios, ellos van a estar ahí con una serie distinta, pero se potencializa, digamos, con unos criterios de calidad toda su acción. Lo que sí uno podría decir es una foto distinta de hace 4 años en materia de atención a los niños y niñas en primera infancia. Hoy el instituto tiene más de 1.600.000 niños atendidos. Claro, la meta la contamos por aquellos niños que entran al tema ya de la atención integral, pero el instituto está haciendo un esfuerzo absolutamente inmenso, económica, financieramente y técnicamente, para poder empezar a trabajar temas de calidad en todas las ofertas. Y algún día, esto no ocurre todavía, pero sí creo que está dando algo, es que algún día la oferta que le llegue a los territorios, la oferta que le llegue, sea con una lógica de territorio, porque es que en sí el ajuste de la oferta se da allá. El ajuste es una de las aprendizajes de 0 a 7, que si hoy funcionamos así, no, hoy la directriz todavía sigue saliendo en muchos casos del instituto, y el instituto sigue mandando a veces una que otra directriz y me dice, no, espere, no le mandes el material allá a esa comunidad porque es que esa no es, hagamos el ejercicio. Bueno, pues el instituto ya funcionando 50 años y el ejercicio lleva 3 años, pero ya se han logrado cosas, y por eso nosotros empezamos a trabajar en lógica municipio a municipio, y el ejercicio pues esto casi siempre se ha nombrado, se ha dicho, pero lo quiero pasar porque yo sé que hay otro debate grande en torno, este es otro acierto importante y puede definir de competencias a cada uno de los sectores,
pero con este ya, ahora sí de verdad, tengo que terminar.